tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada María Elisa Holguín, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, con quien hablaremos acerca del sistema de prevención y detección de lavado de activos y el rol de la UAF en este escenario. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida María Elisa. Muchas gracias Boris por recibirme, muchas gracias a todo el público que está aquí en Encuentros Jurídicos con Boris de León. Gracias por recibirme. Gracias. María Elisa, la Unidad de Análisis Financiero, conocida como UAF, es uno de los organismos nuevos que creó la Ley 155-17 contra el lavado de activos. Y nosotros quisiéramos conocer un poco cómo se encuentra organizado el sistema de prevención, porque esta ley no solamente que tipifica el lavado de activos como un delito y también habla de los delitos precedentes, sino que crea todo un sistema de prevención y detección y digamos que de reducción de riesgos asociados al lavado de activos. ¿Cómo ha cambiado el escenario en el país luego de esta ley 155-17 respecto al tema de la prevención? Excelente pregunta, Boris. Mira, la ley 155-17 cambió, digamos, diametralmente el sistema que existía ya bajo la ley 7202 del año 2002. En este caso, la ley 155-17 aplica estándares internacionales y estándares que son aprobados y recogidos en las 40 recomendaciones del GAFI. Nosotros, como República Dominicana, pertenecemos a un grupo regional que es el GAFILAT, y de ahí se desprenden las evaluaciones nacionales de riesgo que toman como parámetro precisamente estas recomendaciones, ya muchas de ellas recogidas en la ley 155-17 y su legislación complementaria. Si yo te puedo decir algunas bondades que trae la 155-17, es precisamente que modifica el esquema de forma que te incluye sujetos obligados que antes no se contemplaban como sujetos obligados en el marco de la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, y hoy se le agrega una coletilla adicional que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ejemplo, te divide en sujetos obligados financieros, que son los que tradicionalmente conocíamos como aquellos obligados al cumplimiento de la ley, como por ejemplo los bancos múltiples, también la Superintendencia de Mercado de Valores y sus sujetos obligados, que se dividen en diferentes participantes del mercado, entre otros. Entonces, también te incluye los llamados sujetos obligados no financieros. Y aquí es que viene, digamos, la novedad y viene la reacción cuando se estaba en mesa de discusión con esta ley. Aquí entran, por ejemplo, las constructoras, entran los abogados que realicen ciertas actividades que están definidas en la ley, entran los notarios, entran los contadores, entre otros. Entonces, esto te permite incluir una amplia gama de sujetos obligados que antes no existían. Entonces, como correspondencia con esto, o como un corolario de esto precisamente, también te hace una alianza. Bueno, ya no podemos decir alianza público-privada porque tiene una connotación distinta, sino que te hace una colaboración directa entre el sector público y el sector privado. Aquí también el sector privado tiene una gran relevancia al momento de detectar, de levantar la mano y decir, oye, esto me parece sospechoso, o mira, oye, tenemos ciertas transacciones que no nos cuadran o que son inusuales. Entonces, también te permite generar ese binomio entre sector público y sector privado. Por supuesto, también con la ley 155-17 se le da un carácter diferente a la unidad de análisis financiero, se le eleva ya más operativizada la unidad y se le hace Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es el que conocemos por sus siglas CONCLAFIT, que está integrado, presidido por el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda. También tienen asiento ahí la Superintendencia de Mercados de Valores, Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República. Muy bien. Digamos que este rol más protagónico que ahora tiene la Unidad de Análisis Financiero, UAF, tiene mucho que ver con eso que has mencionado, de la extensión de los sujetos obligados. Es decir, hoy día una persona que tenga un dealer de vehículos, una persona que tenga una tienda de joyas,
puede que se vea de pronto envuelto en una transacción que genere una transacción sospechosa, digamos. Correcto. Y entonces ahí de pronto se inicia un camino de colaboración con lo que es el organigrama administrativo. Y esto nos lleva a la UAF concretamente. ¿Qué hace la UAF? ¿Cuáles son sus funciones? Porque muchas personas podrían pensar, bueno, la UAF es una agencia de inteligencia financiera y pensar en la película y pensar, entonces, ¿cómo nosotros podríamos explicarle al público qué es lo que hace esta organización? Bueno, en sentido general sí hacemos inteligencia financiera, pero ya el mandato legal expreso es que la unidad de análisis financiero funge como la entidad coordinadora a nivel nacional y también internacional del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana. Es decir, coordinamos todo el sistema y tenemos la interacción con todas las entidades que supervisan a sujetos obligados, bien sean ellas, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, también las mismas entidades que conforman el CONCLAFIT, también interactuamos con los sujetos obligados en cuanto a la recepción de la reportería que nos mandan. Al final nos encargamos de coordinar todo el sistema, con todo lo que ello implica. Somos la cara, también es otro lado de la vertiente, somos la cara del país ante las entidades internacionales en las materias que nos corresponden. Y la comunidad internacional en estos temas es bastante dinámica, es muy activa. Diariamente tenemos interacciones y mucho más porque estamos intentando reforzar, mantener y llevar a otro nivel el tema de la coordinación internacional y la cooperación internacional, que hoy por hoy pues demanda mucho más, cada vez más. Al final nuestra misión es, bueno, ser una unidad de análisis financiero modelo a nivel, no solamente país por el trabajo que logremos hacer, sino también a nivel de la región. Entonces, es subir un poquito esa varita allá arriba y poder mantener lo que se ha hecho bien, reforzarlo y pues hacer las otras cosas diferentes que hemos detectado que debería ya estar haciendo la UAF. Muy, muy interesante. Este tema del componente internacional es bueno explicarle al público que tiene que ver precisamente con los esquemas que realizan pues las personas que cometen delitos relevantes de crimen organizado para ocultar el origen ilícito de los fondos, ¿no? Porque aquí hay un carácter transnacional muy importante. Tú mencionabas que incluso la ley nueva sigue siendo nueva para, digamos que el tiempo que tienen el resto del ordenamiento. En comparación con otras. Sí, en comparación claro. con otras. Pero nuestra ley vigente, la 155-17, establece temas que tienen que ver con terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, que son temas que quizás en nuestro ordenamiento, en nuestro país, no son muy comunes de escuchar, pero entonces de ahí viene ese carácter transnacional de ese tipo de crímenes, que no es solamente el narcotráfico, como lo era antes quizá en la ley anterior, que teníamos que se vinculaba solamente como al tema del narcotráfico y toda la estructura de los sujetos obligados estaba vinculado como a eso. Ahora hay una expansión que tiene que ver con precisamente el desarrollo que han tenido a nivel internacional los delitos y las formas jurídicas que buscan los delincuentes para ocultar y lavar el dinero, ¿no? Sí, mira, Boris, y aprovechando ese comentario que tú has hecho, es precisamente el entendido de que ya estos delitos que estamos hablando ya trascienden fronteras. Es lo que le llamamos el transfronterizo. Entonces, también tienes nacionales que pueden moverse fácilmente de un lugar a otro o que al son de un clic mueven activos de un lugar a otro. Entonces, de aquí la importancia de la cooperación internacional y de sentarnos a la mesa con los diferentes, en otros países se llaman Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, otros se llaman UAFE, sentarnos a la mesa con todos los homólogos internacionales, a la mesa ya hoy electrónicamente, para poder compartir e intercambiar en el marco de la legalidad la información y poder también nosotros aquí hacer el trabajo y también servir de soporte a ellos, a que hagan también el trabajo. Y es importante con el tema del financiamiento al terrorismo, que bueno, no hay que esperar que llegue un suceso o un elemento para tenerlo identificado, para entender que puede pasar. Si bien el riesgo es menor en nuestros países que en otros países, donde se ha dado mucho ya el tema del financiamiento al terrorismo, pues no tenemos que esperar que nos pase
para comenzar a aprender y para ver cuál es el camino. Y más si ya tenemos experiencia compartida por otros. De hecho, la República Dominicana es miembro de un grupo de trabajo que trata con estos temas del financiamiento del terrorismo en representación de la Unidad de Análisis Financiero con organismos internacionales, que también nos sirve un poquito para tener el tema sobre la mira, para participar en las mesas de las conversaciones, para ayudar a elaborar los documentos que también emite el GAFILAT con tipologías y recomendaciones, porque creo que no podemos esperar a que pase algo para detectarlo o para saber que es una posibilidad y que puede existir. Entonces, eso es un punto muy, muy importante y muy relevante. Claro, de hecho, los organismos internacionales incluso a nivel del tema de la corrupción, hay ya una aceptación pacífica del criterio de que es sumamente importante tener un buen sistema de prevención y no entonces solamente descansar sobre la reacción que da el derecho penal. El proceso penal viene siendo reactivo luego de que ya ocurrió el delito. Correcto. Es mejor tener este sistema preventivo que evita, digamos que alarmas y muchas veces desincentiva, precisamente por esa organización, a las personas que se ven envueltas en ese tipo de actividades. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada María Elisa Holguín, directora general de la Unidad de Análisis Financiero. María Elisa, en el segmento anterior comentabas sobre el rol de la UAF y digamos que su papel en lo relativo a la cooperación internacional que existe con relación a la prevención de los delitos asociados al lavado de activos, la proliferación del terrorismo y de las armas de destrucción masiva. Pero quisiéramos saber cuál es el tipo de información que los sujetos obligados o las personas que incurren en transacciones de efectivo no autorizadas pues tienen que enviarle a la UAF. Como yo dije al inicio, mucha gente podrá pensar la UAF es una especie de CIA, pero en temas financieros, y sería importante saber cuál es también la connotación que tiene la denominada transacción sospechosa, el reporte de transacción sospechosa. Si yo voy a un comercio y voy a hacer un pago en efectivo, el hecho de que se tenga que hacer un reporte de transacción sospechosa inmediatamente tiene un efecto en contra mí. O sea, hay un tema ahí que puede ser manejado por las personas que no lo conocen con cierto morbo, y sería importante saber más o menos cuál es la incidencia de esta información y cuál es la regularidad con la que ustedes tienen también que estar recibiendo este tipo de información. Sí, mira, es una buena pregunta. Al final, la Unidad de Análisis Financiero, en el marco de la ley, recibe dos tipos de reportes, digamos, macro generales. Uno es el reporte de transacciones en efectivo, conocidos por sus siglas RTE. Ahora hablamos mucho con las siglas de las cosas. Sí. Y dos, el reporte de operaciones sospechosas, que es lo que escuchamos mucho en las comunicaciones, en la televisión, que son los ROS. A esto se refiere. Son dos tipos de reportes diferentes. El reporte de transacción en efectivo es un reporte que nos hacen los sujetos obligados, bien sean financieros como los no financieros, que sus operaciones se refieren más a la transacción en efectivo, a la transaccionalidad diaria que tienen y que superen ciertos umbrales, o sea, que superen ciertos montos, porque hay montos que difieren dependiendo del sector financiero y otros difieren en el sector, por ejemplo, no financiero, o dentro del sector, por ejemplo, casinos, que tiene otro monto que es diferente al sector financiero. O sea, depende mucho de los rangos, pero es un reporte que deben hacer indistintamente, sujetos obligados, financieros y no financieros. Entonces, del otro lado, también tenemos el reporte de operación sospechosa, que este reporte no conoce cuantía. Este reporte es cualquier operación que al sujeto obligado, bien sea financiero o no financiero, le suscite ciertas incongruencias que pueden hacer que esa operación les parezca inusual o les parezca sospechosa. Entonces, ahí hacen el reporte directamente a la Unidad de Análisis Financiero en el plazo que dice la ley, porque la ley le establece un plazo para hacerlo. Entonces, son dos tipos de reportes
diferentes. Uno que es la transaccionalidad usual, que no necesariamente tiene que degenerar en una operación sospechosa, porque tú puedes hacer una transacción en efectivo que sea producto de tu actividad comercial y que le haga sentido al sujeto obligado y diga, no, mira, esto fue pago de unos honorarios y mira aquí la evidencia y les haga sentido y eso no devenga en una operación sospechosa. Y hay operaciones sospechosas que pueden ser por montos inferiores a los establecidos para los RT o reportes de transacciones en efectivo y que sin embargo sea sospechosa, porque lo que te intenten sea, no sé, fraccionar en diversos montos, precisamente para no hacer un reporte de transacción en efectivo. Entonces, ahí depende mucho de la tipología y digamos del caso a caso y de lo que vea el sujeto obligado. Claro, y en este sentido es importante aclarar que los sujetos obligados, tanto los financieros como los no financieros, tienen que tener un oficial de cumplimiento. Claro, importante. Y este oficial de cumplimiento es el que tiene que estar a cargo del análisis de esas transacciones para poder entonces hacer los reportes y hay consecuencias para el incumplimiento de esas obligaciones. O sea, esto no es un tema puramente optativo. O sea, no es un tema enteramente discrecional del sujeto obligado que si lo hace o no lo hace, porque puede darse el caso de que si se genera luego un proceso, pues también existan consecuencias para el negocio que no hizo el reporte cuando lo tenía que hacer de manera oportuna. María Elisa, este escenario de la UAF, pues llegas a él ya luego de haber pasado por el mercado financiero, haber trabajado en bancos, en puestos de bolsa, digamos que teniendo ya una dilatada experiencia en la regulación precisamente del mercado financiero. ¿Qué pones sobre la mesa ahora en esta etapa donde ha habido incluso un auge de lo que es la persecución de la corrupción y temas que tienen que ver con, o que podrían tener que ver con operaciones de lavado de activos? Mira, al final yo pongo sobre la mesa mi experiencia y mi conocimiento desde el punto de vista de haber estado por muchos años dentro del sector financiero, en dos sectores que son completamente diferentes, tanto como tú mencionas el sector, digamos, bancario, como también el sector del mercado de valores, cuyo funcionamiento ambos son diferentes. Yo fui oficial de cumplimiento también por muchos años, o sea que yo tenía ese conocimiento desde afuera de lo que era la unidad de análisis financiero. Entonces, creo que pongo sobre la mesa la experiencia de haber estado dentro, de haber estado en esos zapatos y de ver, digamos, ese lado de la campana. Y lo importante que puede ser, y que es, de hecho, la interacción privada con la interacción pública en el logro del objetivo. Porque al final tenemos que tener en cuenta que es una manera diferente de defender nuestro país y de defender la marca país. Es una manera técnica de verlo, porque el sector privado está también tan interesado como el sector público en frenar estas actividades, porque al final son fondos que se usan para distorsionar el mercado, que se pueden usar para, no sé, para la educación, se pueden usar para la salud, se pueden usar para un sinnúmero de necesidades que le interese al colectivo. Entonces, el sector privado también está muy atento a eso. Entonces, yo pongo sobre la mesa eso y también pongo sobre la mesa, digamos, mi propia experiencia y mis propias visión de hasta dónde yo quiero llegar y hasta dónde yo quiero que el agua vaya, sumarnos a la tecnología, sumarnos a las bondades que te puede ofrecer la tecnología para hacer un trabajo más eficiente, más oportuno. El gobierno electrónico. El gobierno electrónico. Y por supuesto, desde lo que se pueda hacer y desde lo que las funciones lo permitan, pues la transparencia. Yo creo que es vital que las personas observen desde lo que se puede el trabajo que se está haciendo y que se sumen a él. Yo creo mucho en la educación, creo mucho en que, lo he dicho muchas veces, la educación todo lo transforma y yo creo que la unidad de análisis financiero debe verse de esa otra manera ya. No solamente educar al sujeto obligado, porque ahí estamos siendo lo que tú dices, estamos siendo reactivos, estamos reaccionando ya ante un hecho que ya se dio. Claro. Yo creo que es importante educar a la población, es importante llegar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ver cómo lo podemos lograr, porque esto tiene que comenzar como moral y cívica. Claro. Esto tiene que meterse en el ADN del dominicano y tiene que entenderse desde pequeño para que vayamos un poco modelando esta conducta. Entonces creo que hacia allá debemos ir y debemos un poquito salirnos de esta burbuja que la UAF solamente tiene que interactuar con los sujetos obligados y los supervisados. Creo que debemos ir un poquito más allá. Muy bien. ¿Cómo valoras, María Elisa,
digamos que el proceso de detección y prevención de los delitos financieros a nivel internacional, cómo se ha ido desarrollando la colaboración del país o el posicionamiento del país en esta materia. Mira, la República Dominicana es bien valorada a nivel internacional y específicamente en la región en la cual nos desarrollamos, porque tenemos una interacción constante y al mismo tiempo damos apoyo en todo lo que sea capacitación, reforzamientos, interacción, y ellos nos dan un apoyo importante y relevante a nosotros. Entonces, yo creo que hemos llegado a un buen lugar. Y la comunidad internacional es buenísima en ello. De hecho, me acogieron con un gran agrado, una gran apertura, y fue desde el día uno, ok, llegaste muy bien, manos a la obra. O sea, fue directamente, directo y en vivo, como yo digo. ¿Cuál es el rol que juega la UAF de cara al programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas que ha establecido la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Poder Ejecutivo? Porque vemos que se trata de un nuevo programa de cumplimiento, que es muy similar, o quizá podría ser muy similar a lo que es el programa de cumplimiento que existe en materia de prevención del lavado de activos. Entonces nosotros vemos que aquí quizá hay una asociación que va a dar lugar a colaboración entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y la UAF. Sí, mira, Bois, este es precisamente uno de los ejemplos de las cosas que la UAF está haciendo distintas. Nos estamos involucrando en este proyecto interesantísimo que tiene la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el programa de cumplimiento en el marco de las compras públicas. Y ya han seleccionado, de hecho, a los 8 primeros oficiales de cumplimiento. La UAF está colaborando desde su expertise y su conocimiento en la conformación del mismo, en entrenar a los oficiales de cumplimiento que deben hacer, en el marco también que nos corresponde, en el marco legal, porque la verdad es que es una de las cosas que tenemos que apoyar para mitigar precisamente en un enfoque basado en riesgo, ese riesgo de las contrataciones públicas. Es algo que es definitivamente novedoso, es un hito en la República Dominicana y en la región, por decírtelo de una manera. Y eso va de la mano con otra de las cosas que también estamos haciendo, que son distintas a raíz del decreto 625 de diciembre del 2020, que es que somos parte de la UAF, del Gabinete de Transparencia, de Prevención y Control del Gasto Público, asociado al tema de la corrupción, asociado a un control de calidad también del gasto público y de la prevención, de cara a, pues, precisamente saber que ese riesgo está y establecer los mecanismos para mitigar ese riesgo. Muy bien. Este tema, digamos que demuestra que la UAF evidentemente que ha impulsado iniciativas más allá, como debe ser, en procura digamos que de una visión holística de lo que es el sistema de prevención, porque una cosa lleva a la otra. Y esto nos hace preguntarnos cuáles son los principales retos que ha identificado la UAF de cara al mediano y largo plazo. Mira, el principal reto ahora mismo es la pandemia y es el tener que trabajar en una situación, digamos, más precaria que lo usual. También es terminar de culminar y completar el mapa del marco legal que nos atañe y que sería importante y relevante. Un ejemplo de ello sería el proyecto de ley de juicios de extinción de dominio. Otra parte sería seguir identificando a los sujetos obligados que están en el sector no financiero, que logren inscribirse, que logren registrarse y que continúen la reportería. Porque si vimos en el pasado, algunos tuvieron esa cierta reticencia a hacerlo. Entonces, que sepan que estamos trabajando en ello y que queremos lograrlo. Entonces, esos son de los principales, digamos, retos que hasta ahora hemos podido identificar. Bueno, y en esta materia de la integración de los sujetos obligados no financieros, no sé si ya se han impulsado capacitaciones, programas de capacitaciones, que es algo muy relevante precisamente porque quizá muchos no conocedores del tema no saben cómo manejarlo, no quieren incurrir en más gastos en el periodo de pandemia, porque hay que, digamos que colocar a un oficial de cumplimiento que mínimamente sepa cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y me parece entonces muy interesante que plantees ese reto, porque la verdad que la capacitación es fundamental. 100%. La capacitación es fundamental y nosotros la verdad que vemos que la UAF ha realizado un encomiable trabajo
ha estado incluso colaborando, mira el Gabinete de Transparencia, mira la Dirección General de Contrataciones Públicas, de manera que vemos que son retos que se van a cumplir bajo tu dirección y te felicitamos por el trabajo alcanzado. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.